Buenos días, hermanos en la fe. Amén. Hoy día nos toca el momento de alabanza y vamos a hablar sobre una canción que es Una mirada de fe, ¿ya? Así que a la voz de 3, 1, 2 y 3. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chopaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos ese mismo saludo a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula Dios nos adopta en su familia. La familia ocupa un lugar especial en el corazón de cada persona. Es allí donde nosotros aprendemos a amar, a confiar, a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, también sabemos que las familias humanas no son perfectas.
Algunas personas disfrutan del cariño de sus seres queridos, mientras que otras puede hacer que carguen heridas, ausencias o decepciones. En medio de esta realidad, Jesús pronunció unas palabras muy sorprendentes que amplían nuestro propio concepto acerca de la familia. Hoy veremos que Dios ofrece algo maravilloso, una familia espiritual en la que todos podemos encontrar ese amor, pertenencia y esperanza que tanto anhelamos. Los invito a buscar en sus Biblias Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y leamos los versículos del 31 al 35. La palabra nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A primera vista o a primera impresión, las palabras de Jesús podrían parecer duras. Algunos incluso podrían pensar que aquí Jesús estaba rechazando o ignorando a su madre y sus hermanos biológicos. Sin embargo, si nosotros observamos cuidadosamente este pasaje, vemos que esa no era la intención de Jesús. Jesús amaba profundamente a su madre, María, y cumplía perfectamente el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Lo que estaba haciendo aquí nuestro Señor Jesús era enseñar una verdad mucho más profunda. Al mirar a quienes estaban allí a su alrededor, escuchando su enseñanza, declaraba que existía o que existe una familia que trasciende o que va más allá de los lazos biológicos o sanguíneos. Jesús estaba mostrando acá, a través de ese ejemplo, que la relación más importante no es la que se establece a través de un nacimiento físico o a través de tus apellidos, sino de una relación que nace en tu aceptación a Cristo como Señor y Salvador. En otras palabras, el reino de Dios crea una nueva familia formada por hombres y mujeres que han respondido a su llamado y desean vivir conforme a su voluntad. Esta enseñanza debió resultar impactante para aquellas personas que estaban escuchando a Jesús en aquel momento, pero sigue siendo de gran relevancia o de gran importancia hoy en día. Porque nosotros sabemos muy bien que vivimos en una sociedad donde muchas personas luchan contra la soledad, el rechazo, heridas familiares. Y estas nos recuerdan que Dios no nos deja solos. Dios nos está llamando a formar parte de una familia, de su familia, y nos concede una identidad que nada ni nadie nos puede quitar. A la luz de esta enseñanza, consideremos tres verdades importantes que podemos recoger aquí en este pasaje del Evangelio según Marcos. La primera enseñanza que podemos recoger es la siguiente: Dios conoce nuestra necesidad de pertenecer. Todos los seres humanos llevamos en lo más profundo de nuestro corazón una necesidad de pertenecer, de ser parte de algo. No es simplemente un deseo emocional ni una debilidad de carácter. Es parte del diseño con el cual Dios nos ha formado. Desde el momento de la creación, vemos que el Señor no hizo al ser humano para que viva aislado. En el huerto del Edén, antes de la caída del hombre en el pecado, Dios declaró que no era bueno que el hombre permanezcase solo. Aquella afirmación revelaba una verdad que sigue siendo importante hoy. Fuimos creados para vivir en relación, para amar y para ser amados, para conocer y ser conocidos, para formar parte de una familia
de una comunidad o de una sociedad. Por eso, una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una persona es sentirse excluida, rechazada o abandonada. Hay personas quienes han vivido en hogares llenos de amor y de apoyo, pero también hay personas que recuerdan una infancia marcada por la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, o de repente palabras hirientes, o por la sensación permanente de no haber sido valorados cuando eran pequeños. Incluso entre creyentes fieles encontramos personas con heridas muy profundas en su alma, relacionados a sus relaciones familiares cuando eran niños. Algunas personas han sido rechazadas por sus propios seres queridos, incluso a causa de su fe. Tú que ahora eres creyente fiel, has experimentado esto. ¿Cuántos de tus familiares, compañeros de trabajo o amigos cercanos te rechazan por tu fe? O puede ver los casos de personas que viven lejos de sus familiares y experimentan una profunda soledad. Algunas personas están rodeadas de personas todo el día y sin embargo, aún así, sienten que nadie los comprende. Lo interesante es que muchas veces tratamos de satisfacer esa necesidad de pertenencia en los lugares equivocados. Algunas personas buscan aceptación a través del éxito profesional, de tener muchos títulos. Otras intentan obtener esa aceptación a través de la aprobación de amigos, grupos sociales o, lo que es muy común ahora, a través de la popularidad en las redes sociales. Sin embargo, tarde o temprano estas personas van a descubrir que ninguno de esos escenarios en los cuales ellos están buscando la aprobación o la aceptación va a completar el vacío que sienten en sus corazones. Porque la aceptación de las personas puede ser cambiante. Hoy todo el mundo te aplaude, pero mañana todo el mundo te va a insultar. ¿Qué va a pasar? Hoy de repente muchas personas te reciben, mañana te pueden rechazar. Cuando construimos nuestra identidad sobre la opinión de otras personas, vamos a terminar viviendo en una constante inseguridad. Pero miren lo que la Biblia repite continuamente y que está diciéndote que Dios conoce esa necesidad de aceptación que tú estás buscando. Él entiende mejor que nosotros ese anhelo de pertenecer. Cuando observamos las Escrituras, encontramos que el Señor siempre ha estado formando un pueblo para Él. Por ejemplo, llamó a Abraham y prometió hacer de él una gran nación. Rescató a Israel de Egipto para que fuera su pueblo especial. Más adelante, por la obra de Cristo, abrió las puertas para que toda persona de toda lengua, nación y condición fuera incorporada a su pueblo a través de la fe en Jesucristo. Dios no salva a las personas de manera individual para que vivan aislados espiritualmente. Él los incorpora en una familia, y esa familia es la Iglesia Universal cuya cabeza es Cristo. En ese contexto, el pasaje que hemos leído en Marcos 3, vemos una escena muy humana. La madre y los hermanos de Jesús llegaban al lugar donde Él estaba predicando, Él estaba enseñando. Había una multitud tan grande que ni siquiera María y sus otros hijos, aparte de Jesús, podían acercarse donde estaba Él. El mensaje, ellos le hicieron llegar un mensaje que parecía muy sencillo. María le hizo llegar el siguiente mensaje a Jesús: tu madre y tus hermanos estamos acá, te estamos esperando, queremos verte, sal un ratito. Seguramente de repente le decían el mensaje. Detrás de esas palabras encontramos algo que todos podemos comprender. La familia representa cercanía, identidad y pertenencia. Nadie puede negar la importancia de los vínculos familiares. Jesús tampoco lo hizo. Él conocía perfectamente la importancia o el valor de una familia porque Jesús había sido criado en un hogar. Tuvo una madre terrenal, tuvo un padre adoptivo que era José. Él vivía con sus hermanos biológicos. Sin embargo,
precisamente porque conoce Jesús el corazón humano, Jesús estaba a punto aquí de enseñar que existe algo más profundo que nuestra necesidad de pertenecer. Antes de llegar a esta verdad, debemos reconocer que nuestro anhelo de ser amados y aceptados no es accidental. Dios mismo colocó ese sentimiento en nosotros. El problema no es tener esa necesidad de aceptación o de pertenencia. El problema surge cuando esperamos que personas imperfectas satisfagan completamente algo que, en última instancia, solo Dios puede darnos o solo Dios puede satisfacer. Quizá alguien hoy lleva años tratando de encontrar aceptación. Tal vez una persona está buscando sentirse valioso mediante sus logros, sus posesiones, relaciones o reconocimiento. Quizá incluso esta persona ha sufrido dolor por el rechazo dentro de su propia familia. Si ese es el caso, este pasaje nos recuerda una verdad consoladora. Dios está viendo tu necesidad, comprende tus heridas y conoce tu deseo de pertenecer. Dios no minimiza el dolor ni tampoco lo ignora. Por el contrario, Dios, nuestro Señor, lo que está haciendo es preparar una respuesta mucho más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. La misma necesidad que sentimos en lo más profundo de nuestra alma apunta hacia algo que Dios desea ofrecernos. Y esa respuesta comienza cuando descubrimos que en Cristo nadie va a permanecer solo. La segunda lección. Dios nos invita a formar parte de una familia mayor. Después de reconocer nosotros que todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de pertenecer, llegamos aquí al corazón o a la parte central de este pasaje. Cuando alguien le informa, le da a conocer a Jesús que su madre y sus hermanos le estaban buscando, él respondió con una pregunta inesperada. Él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos?, preguntó Jesús. Luego, mirando a aquellas personas quienes estaban allí sentados a su alrededor escuchándole, declaró que ellos constituyen su verdadera familia. Con estas palabras, Jesús no estaba disminuyendo el valor o la importancia de su familia biológica. Estaba revelando una verdad mucho más grande. Jesús estaba mostrando acá que Dios está formando una familia espiritual abierta a todas aquellas personas que van a Cristo mediante la fe. Aquí encontramos una de las verdades más hermosas del Evangelio. El propósito de Cristo no era simplemente el enseñarnos valores morales, ni solamente mostrarnos cómo vivir una vida mejor. Cristo vino para reconciliar a los pecadores con Dios el Padre. El problema más profundo del ser humano no es la soledad, no es la tristeza o la falta de propósito, aunque todas estas cosas pueden ser reales para algunos. Nuestro problema fundamental es que el pecado nos separa de Dios. Como seres humanos, inicialmente nosotros fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Creador, pero la desobediencia del hombre levantó un muro, una barrera entre Dios y nosotros. Por naturaleza, entonces, todo ser humano nace alejado de Dios. Sin embargo, Dios, en su inmenso amor, no nos dejó solos en esa condición. El Padre envió a su Hijo aquí al mundo para buscar y salvar al hombre que se había perdido. Jesucristo vivió una vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir. Jesús nunca pecó, nunca desobedeció al Padre
y nunca dejó de hacer su voluntad. Después Jesús fue a la cruz para cargar sobre sí todos los pecados del mundo. Allí en la cruz, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos, pero salió victorioso de la muerte cuando Él resucitó al tercer día. Y es que el Evangelio es una buena noticia. ¿Una buena noticia de qué? Gracias a la obra de Cristo, el pecador puede ser perdonado, reconciliado con Dios el Padre y recibir la vida eterna. Pero el Evangelio no solamente nos ofrece ese perdón, también nos ofrece una nueva identidad, como si tuvieras un nuevo DNI. Cuando la persona reconoce su pecado, se arrepiente y deposita su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, ocurre algo extraordinario. Dios no solamente cancela su culpa, limpia su pecado, sino que también lo recibe como hijo, es decir, que Dios nos adopta. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, si ustedes recuerdan este pasaje de Juan 1:12, dice textualmente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una de las declaraciones más gloriosas de toda la Escritura. El creyente deja de ser un extraño y cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, pasa a formar parte de la familia de Dios el Padre en la condición de hijo. Es decir, que Dios nos adopta. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, Dios el Padre te adopta como su hijo. Pensemos por un momento en lo que esto está significando. El mismo Dios que creó todo el universo y la tierra, el Dios Santo, Eterno y Todopoderoso, nos permite que nos acerquemos a Él como sus hijos. Ya no somos simplemente criaturas suyas. Ya no somos únicamente pecadores perdonados. Hemos sido adoptados dentro de su familia. Ahora podemos llamar Padre a Dios, al Dios del universo. Cuando somos adoptados, igual cuando tú de repente eres hijito de tu mamá o hijito de tu papá, puedes ir a acercarte a él y decirle: papito, mamita. Ahora, cuando eres adoptado por Dios, tienes el acceso a su presencia. Vas a disfrutar de su amor y vas a también tener la posibilidad de descansar en su cuidado constante. Y esta realidad debería transformar completamente tu vida. Muchas personas encuentran su identidad en su apellido, en su posición económica, en su profesión o en los grupos sociales, los círculos sociales a los cuales pertenecen. Pero todas esas cosas, tu apellido, tu círculo social, tus posesiones, tu título, tu jerarquía, tu estatus, tu número de seguidores en Instagram, no sé, todas esas cosas son temporales. La identidad que Cristo te está ofreciendo es eterna. Cuando una persona es salva, su valor ya no depende de lo que otras personas puedan pensar de ti. Ya no depende de tu plata, no depende de tu raza, no depende de tu apellido, no depende de dónde vives. Tu seguridad ya no descansa en la aprobación humana. Tu identidad se encuentra en que tú eres ya una persona hecha por Dios, amada por Dios y adoptada como parte de la familia de Dios. Por eso, la iglesia es mucho más que una organización religiosa. La iglesia no es el templo, la iglesia no es una denominación, es la familia de Dios dentro de la tierra. Y cada creyente, todos nosotros tenemos al mismo Padre Celestial. Todos hemos sido salvos por la misma gracia. Todos hemos sido limpiados por la misma sangre de Jesucristo. Las diferencias de nacionalidad, de cultura, condición social, edad, pierden importancia frente a esa realidad que es mayor. En Cristo encontramos hermanos y hermanas unidas por el vínculo espiritual que trasciende cualquier tipo de relación humana.
Quizá haya personas que están escuchando este mensaje y piensen que no tienen ningún lugar especial donde pertenecer. Tal vez hay personas que han sido rechazadas, otros que sienten que nadie los comprende. El Evangelio nos está ofreciendo una invitación maravillosa. Cristo abre las puertas de la familia de Dios a todo aquel que va a Él con fe. No importa tu pasado, no importa los errores que hayas cometido, no importa las heridas espirituales o emocionales acumuladas durante toda tu vida. En Jesús hay perdón, reconciliación y adopción. Por eso, cuando Cristo habló de una familia que es más grande que su familia biológica, estaba señalando a una realidad que solamente Él puede hacer posible. Mediante su muerte y su resurrección, Cristo abrió el camino para que pecadores separados de Dios fueran convertidos en hijos amados por el Padre. Y esa es, sin duda, una de las expresiones más extraordinarias de la gracia divina. Y la tercera enseñanza. La verdadera familia de Dios se reconoce por la obediencia. Después de enseñarnos que Dios conoce nuestra necesidad de pertenecer y de mostrarnos que, por medio de Cristo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios y formamos parte de la familia de Dios, Jesús concluye esta escena con una declaración que define quiénes integran verdaderamente esa familia. Jesús añade ahí y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Estas palabras nos ayudan a comprender que la pertenencia a la familia de Dios no es simplemente una cuestión de cercanía religiosa, de conocimiento bíblico o de tradición espiritual. La verdadera familia de Dios se reconoce por una vida que busca obedecer al Padre. Es importante entender correctamente lo que Jesús está diciendo acá en este pasaje. Él no está enseñando acá que una persona obtiene la salvación por medio de obras. A lo largo de las Escrituras se sostiene y se fundamenta con claridad que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nadie puede ganar su lugar en la familia de Dios por sus propios méritos. No puedes ser tú hijo de Dios por ser bonito. La salvación es un regalo que recibimos por la gracia de Dios, por la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, la Biblia también nos está enseñando que esa fe genuina debería producir en ti una transformación verdadera. ¿Y cómo se expresa esa transformación verdadera? A través de tu obediencia a la voluntad del Padre. La obediencia no es la raíz de la salvación, sino es la expresión o es el fruto o consecuencia o resultado de tu salvación. No obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Obedecemos porque ya, mediante tu fe, has sido hecho hijo de Dios. Pensemos en una familia saludable, una familia biológica. Un hijo no obedece a sus padres para llegar a ser miembro de la familia. El hijo obedece a su papá y a su mamá porque su papá y su mamá ya eran sus papás y su mamá cuando este pequeñito nació. La obediencia entonces surge de la relación. Del mismo modo, cuando una persona ha experimentado la verdadera conversión y esa persona de verdad ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, comienza a desarrollarse en el corazón de esa persona un deseo nuevo, la de agradar al Padre Celestial. Ya no vive únicamente para satisfacer sus propios caprichos, deseos, antojos, etc. Ahora desea caminar conforme a la voluntad de aquel que lo amó y que murió por él y que lo salvó. Ahora, esto no significa que los creyentes alcancen una perfección completa en esta vida. Todos nosotros, los creyentes, vamos a seguir luchando con nuestras debilidades, con nuestra carnalidad, con nuestras tentaciones y fallas.
Habrá momentos en que los creyentes vamos a tropezar y caer, y momentos en los cuales vamos a tener que arrepentirnos por haber caído. Pero existe una diferencia entre la caída ocasional de un creyente y el estilo de vida de una persona que vive indiferente a la voluntad del Padre. El verdadero hijo de Dios puede caer o puede fracasar, pero no va a sentirse cómodo permaneciendo caído o permaneciendo en desobediencia. El Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, lo debe convencer del pecado y lo debe impulsar a volver al camino correcto cuando el creyente verdadero en algún momento eventualmente ha caído o se ha apartado de la senda del Señor. La obediencia que Jesús está mencionando acá tampoco debe entenderse como una carga pesada o una obligación o una lista interminable de mandamientos o reglas que tenemos que cumplir. En esencia, hacer la voluntad de Dios significa vivir bajo el señorío de Cristo. Significa que tú te preguntes diariamente, Señor, ¿qué deseas que haga? Significa buscar la dirección en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Se manifiesta en cosas tan prácticas como perdonar a una persona que te ha ofendido en el día, actuar con integridad cuando nadie te ve, mostrar tu amor a una persona necesitada, permanecer fiel a Dios en medio de las pruebas. Además, la obediencia se fortalece en la comunión con nuestra familia en Cristo. Por eso es importante que no dejes de congregarte, porque aquí, en la congregación, fortaleces tu obediencia al Señor. Si está faltando un domingo, 2 domingos, o llegas tarde a la iglesia, estás debilitando tu posibilidad o tu potencial para obedecer al Señor. Y cuando los creyentes viven sometidos al Señor, van a experimentar una unidad que va a trascender la diferencia de personalidad, cultura o trasfondo. Lo que nos une a nosotros, a pesar de nuestras diferencias de conocimiento, estatus, etc., lo que nos une a nosotros no es simplemente asistir al mismo templo o participar en las mismas actividades. Lo que nos une es el deseo de seguir a Cristo y hacer la voluntad del Padre. Quizás al escuchar estas palabras podrías estar preguntándote, tú que estás acá en el templo o tú que me escuchas a través de la pantalla, ¿cómo puedo saber si realmente pertenezco a la familia de Dios? La respuesta no se encuentra en mirar una experiencia ni en confiar únicamente en una afiliación religiosa. La pregunta es si existe en nuestro corazón un deseo sincero de seguir a Cristo y de obedecerlo. No vamos a lograr una obediencia 100% perfecta, pero sí tenemos que buscar una disposición genuina de rendir nuestra voluntad al Padre. Jesús nos está enseñando en estos pasajes que la verdadera familia de Dios, entonces, se distingue por esta característica. Los miembros de la familia de Dios aman al Padre, confían en el Hijo, en Cristo, y procuran vivir conforme a su voluntad. Esa es la obediencia que no va a representar una carga, sino una respuesta agradecida por quienes han sido alcanzados por el amor y la gracia de Cristo. Entonces, esta es la evidencia visible de que pertenecemos a una familia que no está definida por sangre humana, sino por la obra transformadora de Dios en el corazón del hombre. A manera de conclusión, al terminar de leer este pasaje, encontramos una verdad profundamente consoladora. Jesús nos está recordando que Dios conoce nuestra necesidad de pertenecer. Él ve las heridas que otros no ven. Comprende la soledad que muchas veces ocultamos detrás de una sonrisa, o Él también puede entender ese anhelo que todo ser humano lleva en su corazón, la de ser amados y aceptados.
Y el Señor no es indiferente a ninguna de este tipo de necesidades. Pero Cristo no solamente identifica nuestra necesidad, también nos ofrece una respuesta. Por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo, Él abrió el camino para que los pecadores separados de Dios pudieran ser reconciliados con Dios el Padre. Cuando una persona deposita su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, recibe mucho más que el perdón de sus pecados. Recibe la adopción dentro de la familia de Dios. Recibe una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva relación con el Padre Celestial. Finalmente, Jesús nos enseña que esta familia espiritual se reconoce por la obediencia. Los verdaderos hijos de Dios desean agradar al Padre, no porque intentan ganar su amor, no porque quieran ganar recompensas, no porque si soy obediente voy a recibir más bendición. No, ese no es el punto, sino porque han sido alcanzados por la gracia del Señor. La obediencia entonces es la evidencia de una vida transformada por Cristo. Por eso, la pregunta que este pasaje nos está dejando no es si simplemente asistimos a una iglesia, a un templo, o si conocemos las verdades del Evangelio. La pregunta es, ¿formo realmente parte de la familia de Dios? ¿He recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay en mi vida un deseo genuino de hacer la voluntad del Padre? La invitación de Cristo sigue abierta hoy. Hay lugar para que tú ingreses, si aún no lo has hecho, dentro de la familia de Dios, porque Él quiere coger a toda aquella persona que se acerque mediante fe. Y quienes pertenezcan a esa familia descubren que jamás volverán a estar solos. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por tu palabra. Gracias Señor también por tu gran amor, tu gracia, por tu perdón, porque a través de tu sacrificio en la cruz y tu resurrección, abriste los caminos para que nosotros, Señor, siendo pecadores, habiéndote fallado una y otra vez, podamos ser parte de tu familia. Gracias porque en la palabra tú nos dices que toda aquella persona que te ha aceptado como Señor y Salvador es ahora hijo de Dios mediante adopción. Señor, escudriña nuestros corazones y permite que nosotros podamos analizar cuáles son los puntos de nuestra vida en las cuales todavía no hemos sometido a tu voluntad. Permite que a través de nuestro discernimiento cada día podamos perfeccionarnos, Señor, en seguirte, honrarte y alabarte. Guía, Señor, a cada una de las personas que nos escuchan para que puedan seguir creciendo espiritualmente, para que puedan ser cada vez más parecidos a la figura de Jesucristo. Honrarte, alabarte en cada cosa de su vida, incluso en lo cotidiano y en lo más sencillo. Guíanos a todos, Señor, también para seguir fortaleciendo nuestros ministerios. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejó mi mamita, que ahora está en tu presencia. Y que eso nos siga animando, Señor, a seguir luchando más para compartir tu palabra. Gracias, Padre. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.